Muy buenas tardes, porque ya son las tardes. Muchas gracias a la invitación de Capitalismo Consciente. Es un gusto haber escuchado testimonios muy valiosos y creo que cómo salimos de este problema, no vamos a acabarlo en los pocos minutos que tienen, pero me va a servir esto de alguna forma de hacer una especie de sacar los principales mensajes que hemos escuchado esta mañana y seguramente Cecilia en su Call for Action va a delinear algunos temas puntuales. Acá creo que desde escuchar a mis amigos y colegas, estamos en un momento, digamos, expectante si uno ve algún tipo de indicadores. Ya lo decía Waldo, estamos llegando a una fase que jamás pensábamos a inicios del año, que este año tan complejo en el ámbito internacional, íbamos a tener este efecto colateral de tener los mayores términos de intercambio de nuestra historia. El otro día Julio Velarde me corrigió, no es el 51, es el 49. Y vamos a llegar pronto a ese umbral de poder exportarle al mundo más de 100.000 millones de dólares. ¿Quién hubiese imaginado eso hace poco tiempo? La inflación, la más baja del mundo, 1,4%. La moneda más fuerte de la región de lejos. En los últimos 25 años, en términos comparativos, el sol se mantiene versus el dólar casi estable, no se ha movido. De hecho, una moneda que se ha venido apreciando en los últimos tiempos. Algo curioso, toda la inestabilidad política, el día siguiente que sale la presidenta Boluarte, el sol se fortalece, el riesgo país cae. O sea, es algo como que insólito, ¿no? Este nivel de desacople, entre comillas, entre lo financiero, entre lo económico, macroeconómico y la política. Y el último dato del BCR es bastante elocuente. Después de muchísimo tiempo, la economía, la inversión privada vuelve a crecer a doble dígito. Esto no se veía en muchísimo tiempo. La inversión privada crece a más de 11% según cifras del BCR. Entonces, todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿dónde cae? ¿No? Si es que este país que estamos describiendo es tan así, y con oportunidades infinitas en todos los sectores económicos, digamos, y no voy a mencionarlos, ustedes ya lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Ya viene el sin embargo. ¿Por qué? ¿Por qué es que el Capitalismo Consciente llama a esta sesión y por qué muchos estamos tan consternados respecto al futuro? Y creo que esto ya se ha mencionado por muchos que me han antecedido en el uso de la palabra y yo comparto ciertamente un nivel de frustración porque las condiciones económicas estarían dadas para ser un país de ingreso medio alto y mirando hacia el futuro como una economía próspera y que no la para nadie. ¿Pero qué está ocurriendo? Nuestro crecimiento ciertamente se ha ralentizado. Hace una década crecíamos a 6%, sin introducir desequilibrios macroeconómicos. Hoy día eso ha bajado una fracción. Me dice el Banco Central que nuestro crecimiento potencial ha aumentado un poquito, de 2,2 a un poco más de 3% en buena hora, pero igual sigue siendo bastante mediocre aspirar a que va a ser 3% en promedio los siguientes años, con las condiciones de oportunidad que tenemos, con un mundo que nos ayuda y donde nada fundamental ha sido roto. Uno ve los balances del gobierno, de las empresas grandes del sistema financiero y son balances que son sanos. Entonces, ¿por qué esto? ¿Y por qué algo curioso? Y de hecho este fue un slide que presenté en el Perumín último en Arequipa, donde uno ve en la línea roja la evolución de los precios de exportación elevadísimos y ve la expectativa respecto al crecimiento futuro del país, según las encuestas del BCR.
Y tradicionalmente estos han ido de la mano, pero en los últimos años ha habido un desacople, un mundo boyante y un pesimismo respecto al futuro económico del país. Algo que ha sido mencionado por Carlos Añaños y por muchos. La plata y los recursos públicos, y se acaba de aprobar un nuevo presupuesto de la República, han crecido en funciones claves, en salud, en educación, en transporte, en seguridad, sin resultados. Peor aún, con retrocesos. Entonces, esto es evidencia clara, que la plata no lo es todo. Obviamente se requiere recursos, ciertamente, pero acá hay un problema mucho más profundo de cómo convertir esto en desarrollo, que la gente lo perciba y lo proteja. Ya esto lo comentó Waldo. No podemos dar por sentadas cosas que pensábamos que ya estaban, digamos, habíamos hecho la tarea. Así, en lo monetario, efectivamente, tenemos un Banco Central del primer mundo. Pero es penoso ver cómo acumulamos contingencia tras contingencia, porque en los datos estos que el Consejo Fiscal muestra, hay muchos que no están. No están contingencias que se derivan de un país que está expuesto a desastres naturales, no hay contingencias respecto a laudos que perdemos por nuestra propia culpa, no están las sentencias judiciales que pesan contra el Estado peruano, hay una cantidad de contingencias que se vienen acumulando y que hacen que nuestra solvencia fiscal se vea debilitada. De acá algo que creo que es importante mencionarlo y no se pone demasiada lupa en ello, es que somos un país que no cumple la ley, pero no cumple ninguna ley. Acá vemos y hablamos siempre de la baja recaudación fiscal y ciertamente tenemos un nivel de ingreso y de presión tributaria baja con respecto al tamaño de la economía. Pero vemos que somos de los países que tienen el más alto nivel de incumplimiento tributario en la región, 10 puntos del PBI. El 50% del impuesto a la renta empresarial se evade, 50%. Y un tercio del IGB también se evade. Si fuésemos solamente a mejorar esa capacidad con las tasas que tenemos, de poder reducir estos bolsones de evasión, que es un delito, tendríamos recursos para poder ser mucho más resilientes en el punto de vista fiscal y cubrir brechas que aún tenemos que cubrir. Entonces, ¿cuáles son los frenos? Y ya muchos han sido correctamente identificados en este foro. El tema institucional es una desgracia, pero el político también. Ya eso todos lo sabemos y no lo voy a repetir. Cuando se habla de las cuerdas separadas, esta famosa hipótesis de que no, el Perú, en lo económico, todo bien, en lo político hemos logrado ese desacople, un canal de transmisión ha sido la inestabilidad en los cargos públicos, en dos sectores que son claves, seguridad y economía. La permanencia promedio de una autoridad pues, se ha reducido a una fracción. O sea, el MEF no se salva ningún sector y esto se reproduce también en regiones. El gerente general de una región tiene una tasa de rotación que hace que la respuesta y la consecuencia sea la parálisis en la toma de decisiones. Y peor aún, estamos siendo un país que notoriamente su seguridad jurídica se ve mermada. Muchos prefieren acudir a sede internacional cuando hay controversias y se han disparado los arbitrajes en contra del país. Disparado. Entonces, nuevamente, ¿por qué no estamos volando? Ahí hay algunos ensayos de respuesta. Y obviamente la corrupción como un mal endémico. Una corrupción que se ha normalizado, lamentablemente, y que se lleva, según estos datos de la Contraloría, si uno le cree a eso,
el 50% del presupuesto asignado a la inversión pública en un año. Y yo creo que eso es una estimación baja. Y la informalidad, porque la informalidad hay que verla en todas sus dimensiones. Cuando se habla de pobreza multidimensional, hay que hablar de informalidad multidimensional, porque estamos en un país de economía dual. Un sector moderno, a la vanguardia, que convive con un sector de subsistencia. Y eso se ve no solamente en el plano laboral, sino veamos el nivel de hacinamiento que tienen las viviendas en el país o lo paupérrimo que son los servicios básicos en el transporte público. No sé si ustedes vieron el dominical del transporte público del domingo pasado, pero parecía una locura ese nivel de condiciones para la gente que tiene que ir a trabajar bajo esas condiciones de vialidad y de transporte público. Informalidad. Y el flagelo de las economías ilícitas. Jimena lo ha puesto mucho más claro y es algo que no solamente es un tema de minería ilegal, son economías criminales que están dominando el país. Tráfico de terrenos, trata de personas, tala ilegal, y todo eso se retroalimenta y estas cifras son antiguas. Probablemente son cifras con precios del oro del año 23. Según mis amigos del IPE, esto se ha triplicado. Y peor aún, el tema de la inseguridad. Eso es gravísimo. Es un impuesto que estamos pagando todos y especialmente mucho más acucioso en la base de la pirámide productiva del país. El país no es homogéneo. Esto se siente mucho más fuerte en Lima y en el norte que en el sur del país. El MEF, primera vez en la historia de lo que yo tengo memoria, es que le dedica una sección del marco macroeconómico multianual a tratar de cuantificar el costo de la inseguridad. Y acá estamos viendo que el costo de la inseguridad básicamente lo paga el sector privado. En mayores costos de seguridad particular, en aforos restringidos, en el costo de tener que, digamos, no pueden desplegar sus productos y obviamente en la extorsión y los cupos que tienen que pagar. Y nuevamente creo que esto es una proyección bastante, digamos, baja. Y lo más complicado de esto es que estas fuerzas están hoy día manejando en gran medida el país. Y no distinguen en color ideológico. Acá van de un extremo ideológico al otro, con un nivel de financiamiento y de movilización brutal, como lo veíamos quizás en países, digamos, de película, digamos, a la Cosa Nostra, a nuestro nivel y con un nivel de indolencia de la ciudadanía respecto a un tema tan grave. Entonces, nuevamente, esto ya lo conocemos. El tema es qué podemos hacer ante esta situación. La pasividad no entra en esta ecuación. Y todos tenemos roles distintos. Los empresarios ya hemos escuchado lo que están haciendo. Hemos escuchado lo que está haciendo Charo Damper en el norte, lo que está haciendo Carlos Añaños en Ayacucho. Pero creo que esto, a la señora que, digamos, emprendedora, que nos daba su relato de cómo ella ve el mundo y es absolutamente representativo de lo que lo que está ocurriendo en un país que lamentablemente está desaprovechando un punto maravilloso en oportunidades de inversión, de crecimiento, de recursos, que lo estamos tirando francamente al tacho. Este call for action, yo soy acá, actúo de telonero, porque quien va a dar las propuestas va a ser María Cecilia, pero creo que es el momento de no solamente hablar, sino de actuar. Muchas gracias.